desorden en un planeta Tierra lleno, pero lleno de desorden y con muchos seres indeseables en ella. No hablo de nosotros, sino de una especie que estuvo antes que nosotros aquí en la Tierra. Son ángeles que Dios había desechado junto con Satanás, la tercera parte de los ángeles de ahí arriba. Y siendo así, Dios vino y puso un orden maravilloso en esta tierra. Y nos puso un Edén precioso para que nosotros, la magna obra de Dios que es el ser humano, pudiera habitar este Edén. Un Edén que el ser humano, nosotros mismos, poco a poco, vamos destruyendo. La tierra ya gime, está agonizando la tierra de cuán dañada la tenemos nosotros. No solamente hemos dañado la naturaleza, sino también hemos dañado nuestro caminar por esta tierra espiritualmente hablando. Y hoy vamos a mirar algo muy interesante en el libro de Esther, un libro muy cortito que quién de nosotros no lo ha mirado, el libro de Esther. Es un libro que llena de información porque aquí todavía el pueblo de Dios sigue en cautiverio, parte del pueblo de Dios aquí sigue en cautiverio en un reinado que pertenecía al rey Asuero en esa época. Y vamos a analizar algo interesante en este verso base bíblica que vamos a tomar en esta tarde para meditar la fidelidad de Dios con sus hijos. La fidelidad de Dios con sus hijos. Esther capítulo 7. Versículo 9. ¿Perdón, qué? Esther capítulo 7, versículo 9. Esther 7, 9. Esther capítulo 7, versículo 9. Cuando lo tengamos todos podemos decir amén. Amén. Amén quiere decir confirmar o así sea. Entonces leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quién dijo? Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán. ¿Para quién? Para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Ya hemos orado a Dios al iniciar. Es bien importante que nosotros analicemos este versículo bíblico. Era el pueblo de Dios que se encontraba todavía del exilio babilónico, de la salida que salieron a Babilonia desde los tiempos del rey Nabucodonosor. Sale el pueblo de Dios, es tomado, llevado cautivo hacia Babilonia. Y todavía aquí en este imperio, todavía son los imperios persas. Y aquí nos encontramos nosotros que no solamente Dios honra a sus hijos y a sus hijas. Aquella muchachita, doncella, que había salido también, o que estaba ya ahí en esa generación, en esa época, era una muchacha que honraba a Dios, que vendría siendo prima de aquel hombre el cual tenían la horca preparada. Pero necesitamos analizar nosotros el punto que siendo una muchacha hebrea, Dios la levanta en una nación ajena a tal grado que la levanta que llega a ser reina de los persas, que ahorita actualmente son los iraníes. Llegó a ser reina de ese imperio tan delicado en cuestión de religiones, de lo bélico que han sido desde el principio.
imperio poderosísimo, Dios honra a esta muchacha siendo la reina de ese lugar, pero la mirada de aquella muchacha al reinar en el reinado de Asuero no era para darse el lujo de poder decir ella, yo soy la reina, tengo el poder para hacer y deshacer, sino que la mirada de aquella jovencita era sacar a su pueblo de la agonía y de la angustia que los persas los tenían metidos en esa época. Entonces, cuando ella entra al reinado, empieza a desafiar al rey Asuero y comienza a hacer movimientos ahí, ella, más que nada, antes de todo, se puso en ayuno y oración para que las cosas no salieran de acuerdo a su mentalidad, sino que las cosas fueran saliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Había un hombre en ese lugar, por ahí involucrado con el ejército, se llamaba Amán. Y Amán era un desalmado. Amán odiaba al pueblo de Dios. No quería al pueblo de Dios, Amán. Y Amán había preparado una horca alta para colgar a este hombre, tío de Basti, Mardoqueo, para colgarlo, siendo inocente. ¿Qué le había hecho Mardoqueo a Amán? Nada, simplemente odiaba al pueblo de Dios y quería terminar con él. Pero resulta que aquella arma, la cual aquel hombre desalmado llamado Amán había preparado para Mardoqueo, fue usada para él mismo. Y vamos a ir ahí a ese asunto, que lo que nosotros deseamos para otro, eso regresa. Antes 30 minutos, antes de comenzar el servicio, subí algo en las redes sociales, donde está un hombre a la orilla, en una tabla, está a la orilla de un precipicio, y el otro está en la otra orilla de un precipicio, a punto de pucharlo, y dice, aquel post dice, mucho cuidado, antes de hacer daño a tu prójimo, mira y medita las consecuencias. Porque el otro también está en la situación igual. Al pucharlo también él se va a ir al precipicio. Y al subir esto, no lo hago con el propósito de ofender ni de tirarle a nadie nada, sino con el propósito de que meditemos realmente quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos pertenecientes a ese mismo pueblo. Ahora solamente con la diferencia que injertados al olivo real, pero seguimos teniendo, dice Gálatas, seguimos porque en la simiente de Abraham, aquellas promesas están hechas también para vosotros. Seguimos siendo hijos de la promesa, hijos de Dios, y posiblemente alguien diga, eso es para otros tiempos, es el tiempo de Abraham, seguimos siendo de la simiente de Abraham, y las promesas de la simiente de Abraham siguen siendo nuestras promesas mientras nosotros seamos y querramos ser hijos de Dios. Siguen siendo nuestras promesas. Acuérdense que ellos no las quisieron. A los que vino, ellos no quisieron esas promesas. ¿Cómo no seguir diciendo? San Juan, capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando es potestad, es un poder. Es que aquellas promesas que en su tiempo ellos no las quisieron, son nuestras. Nos las ha dado a nosotros ese poder espiritual, legal, es nuestro. Nos pertenece porque somos hijos de Dios. La semana pasada yo les hablaba, las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios no son momentáneas. No se acaban, no es un ratito, son eternas. Y volviendo al asunto de Mardoqueo, Amán pensaba totalmente ensañarse con un hombre inocente. Las oraciones
de aquella jovencita, de aquellos que convocó a la oración y al ayuno, en su momento no miraron frutos, pero el fruto vendría después. Aquella horca que prepararon para Mardoqueo se usó para el desalmado Amán. Todo lo que nosotros deseamos para el prójimo, indudablemente nos va a traer consecuencias, aun conociendo que somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos en tomar la venganza en nuestras propias manos. Y es cuando nos estamos olvidando y de nuestra mente está saliendo que el Dios que servimos no es un diosito, como en ocasiones nosotros lo mencionamos, es un Dios grande y poderoso, que está atento y que está viendo qué le están haciendo a sus hijos, qué están urdiendo y preparando en contra de sus hijos. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Él, que todo lo que se haga en contra de sus hijos, el Señor mismo dijo, mía es la venganza, mía. Pero en ocasiones nosotros necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos para poder hacer venganza. Me hiciste, te voy a hacer, pagas, me la pagas. Y no nos favorece, porque antes de pensar esto, vamos a pensar las consecuencias. Dice la palabra de Dios por allá en Romanos que si nosotros oramos por aquellos que nos han hecho daño, Dios se encarga y Dios prepara ascuas sobre su cabeza. Y si ya con esas ascuas en su cabeza es dolorosísimo, o sea, esto quiere decir que aquellos que han preparado una trampa contra usted, contra quien sea, van a recibirlo merecido de acuerdo al juicio justo de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y vamos a ir con otro ejemplo muy bonito sobre el asunto de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 24. Eso es en la misma cautividad. Aquí también no se encontraba el pueblo de Dios en sus tierras. Aquí se encontraban en la cautividad todavía. Daniel capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 6, versículo 24. ¿Estamos todos ahí? Amén. Mire que dice, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos. ¿Y quién más? Y sus hijos, y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Y que quebraron todos sus huesos. Una vez más lo leemos. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Otras versiones dicen que lo habían acusado injustamente a Daniel. Injustamente. Otra historia maravillosa del poder, el milagro de Dios, donde hubo algo dentro de esa población, de ese reinado, que acusan a Daniel ante el rey, y es Daniel castigado, puesto en el foso de los leones. Todos pensaron que Daniel iba a ser devorado
por los leones. Pero otro día Darío fue a mirar y pensó tal vez solamente mirar las ropas de Daniel, despedazadas posiblemente ya comido por los leones. Pero Darío reconoce lo siguiente y dice: ese Dios a quien tú sirves te ha librado nuevamente. Ese Dios a quien tú sirves te ha librado nuevamente. Y aquellos a quien injustamente habían hecho esto a Daniel, se dio la orden de que ellos también fueran al foso de los leones. Y acabamos de ver nosotros, antes de que bajaran, sus huesos ya habían sido molidos. Ya habían sido molidos. Sigue historias de la Biblia, siguen pruebas de la Biblia, que cuando usted va caminando en el Señor, y va caminando en el Señor, y va caminando en el Señor, y se presentan obstáculos en el camino angosto de este tipo, posiblemente no son leones, posiblemente no es la horca, pero otro tipo de asuntos que nos enredan y que los llevamos por el camino. Y que esos asuntos muchas veces nos ayudan a nosotros al desánimo. Que muchas veces esos asuntos en los cuales llevamos nos hacen mirar para un lado, para el otro, pero que no nos pone nuestra mirada en el Hijo de Dios, sino solamente en lo malo, en lo malo, en lo malo y en lo malo. Pero cuando quitamos nosotros la mirada de lo malo y ponemos la mirada en lo bueno, que es Dios, su amor y misericordia, usted va a salir adelante. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a librar y Dios lo va a acompañar donde quiera que usted vaya. Uno es promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero mira cómo me estoy sintiendo, mira cómo me está doliendo. Yo pagué por todos tus dolores. Es un proceso para el conocimiento, para que subas otro escalón y otro escalón. Es necesario que pongas esfuerzo en tu vida, que te esfuerces, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte este libro de la ley, ni de día ni de noche, y todo lo que hagas prosperará. Son promesas eternas del divino Dios. Y que a su tiempo, aún aquí en la tierra, cada uno de nosotros daremos cuentas por lo que hemos hecho, o sea bueno, o sea malo, dice la Escritura. Entonces nosotros necesitamos de confiar en Dios con todo nuestro corazón y de poder tomar la palabra de Dios no emocionalmente, sino convenciblemente, que lo que nosotros leemos es real, que lo que nosotros hacemos en el Señor es real, que para donde nosotros vamos es real, y que Dios en su tiempo hará justicia, cualquiera que sea el asunto que nosotros vayamos en el camino avanzando. Cuando nosotros servimos a Dios y en nuestra mente hay un corazón no sincero, sino un corazón dañado, en esto hay que trabajar mucho nosotros mismos. Entregarle a Dios nuestras cargas y ser sinceros con Dios. Señor, mi corazón está dañado, mi corazón está mortificado. Y Dios no se va a enojar porque usted se acerca a Dios y le habla y le dice estas cosas. Él está allí para, como dice la palabra de Dios: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echar sobre Él todas vuestras ansiedades, dice la palabra, que Él tiene bien de hacerlos libres. ¿Y qué son ansiedades? Son preocupaciones, sed de venganza, enojos y preocupaciones, porque ahí viene ya la renta, ahí vienen los biles y cuantas cosas. Dice la palabra de Dios: ¡hey, pon sobre Él todas, pero todas tus ansiedades, y Él te hará
bien de hacerte libre. Pero ¿se ha fijado usted que muchas veces nos gana la preocupación? Que lejos de tirarnos de rodillas y clamar a Dios y decirle, Señor, tú sabes cuál es el asunto, yo aquí te lo dejo en tus manos, igual como por Israel cuando estaba contra la espada y la pared, llegaste a tiempo. Y yo sé que llegarás a tiempo a mi vida también. Antes de eso abrimos la puerta. A ver si viene el cartero y por ahí llega algo, un cheque o algo. Antes de eso usamos el teléfono y las redes sociales a ver cómo y de qué modo por ahí viene la ayuda. Pero la Biblia nos dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es necesario que comencemos nosotros, más si estamos en aflicción, empezar a abrirle los brazos a Dios, comenzar a quitarnos de nuestra cabeza venganza, pagan, y no, Dios se encarga de eso, y para eso Dios no necesita nuestra ayuda, para hacerse cargo de lo que Él se va a hacer cargo, porque Él es el de la justicia divina. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 27. Proverbios 11, 27. ¿Lo tenemos? Amén. Mire que dice, el que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, este le vendrá. ¿Qué le vendrá? El mal. El mal. El mal. Entonces nosotros busquemos el bien. Busquemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Ya la misericordia fue dada a nuestra vida, pero ahora usemos esa misericordia también nosotros. Pero es que me dolió mucho. Claro, pues sí. Todo obstáculo en la vida y por nuestra vida en ocasiones vienen bien dolorosas. Pero es necesario para que nosotros aprendamos, crezcamos, nos levantemos y sigamos hacia adelante. Que no nos detengamos. Porque si nosotros vamos por la vida, no pasa nada, todo tranquilo, no estamos aquí. Somos robotes, somos máquinas, híbridos, no sentimos, no nos llega a nosotros la aflicción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios se ha despreocupado ya de nosotros. Yo no le intereso a Dios porque yo no paso por ninguna aflicción sobre la tierra. El Señor Jesús dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. El Señor nos habló de aflicciones. El Señor nos prepara para el camino angosto. El Señor nos prepara para las batallas, para las cuales batallas nosotros las tenemos que ganar de rodillas, porque Él es el que va enfrente peleando por nosotros. Enfrente y por detrás. Está al cuidado de sus hijos. Por frente y por detrás. Está al cuidado de sus hijos. Entonces nuestra lucha, nuestra batalla es de rodillas. ¿Ha escuchado usted en estos tiempos tan difíciles en los caminares de Dios? Esas palabras, Dios te ha dicho que eres próspero. Dios te ha dicho que vas a prosperar y que vas a ser un... Dios no nos preparó para eso. Dios nos preparó para luchas, para
dificultades, para obstáculos y todo este tipo de cosas. Y nos dijo muy claramente: confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Hay promesas y hay promesas eternas. Pero nunca nos dijo que todo iba a ser algo fácil. La vida no es fácil. La vida es difícil. Hace años atrás, en los 80s, detuvieron un narcotraficante muy poderoso en México que operaba en esa época en Guadalajara, Jalisco. Por ahí en los 80s, 80, 82, aprendieron a este personaje. Y cuando lo aprenden, ya estando en la Procuraduría, le invaden el periodismo, lo invaden y le comienzan a hacer preguntas. Y algo que me llama la atención es lo siguiente: llega una periodista, mujer, y le dice: señor, ¿pero qué es lo que a usted le dio por venir a este negocio y hacerlo dinero fácil? Y aquel hombre le contesta, le dice: no, señorita, se equivoca. En la vida, y menos esto, es nada fácil. Entonces, tome nota: si en la delincuencia organizada nada es fácil, que todo lo hacen por la fuerza, con poder y con armas, imagínese usted que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. No nos prometió, Dios nos promete un paraíso, unas bodas, una fiesta. Pero mientras no llegue esto, tendremos que estar en este lugar llamado tierra y aprendiendo a vivir entre buenas y malas, y aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo, porque de repente solamente damos gracias cuando todo está bueno, y cuando están las cosas mal no aprendemos a decirle a Dios: Señor, gracias, porque yo sé que ahí estás tú, aquí estoy yo dependiendo de tu mano, y en su momento algo me quieres enseñar. A veces pensamos nosotros que las cosas pasan por casualidad en esta vida. Las casualidades no existen. Imagínense, ni un árbol o la hoja de un árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Y nosotros hablamos de casualidades. No hay casualidades. Hay voluntad de Dios, y detrás de la voluntad de Dios hay un propósito, y el propósito de Dios hacia nosotros es bueno. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los planes de bien que tengo para ustedes, no de mal. Es que en ocasiones nosotros nos tropezamos, nos caemos, y todavía de pilón nos enojamos con Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Véanlo en la misma naturaleza usted. Analícelo en la naturaleza misma. Un niño, cuando se cae y usted le extiende sus brazos, por supuesto que usted y el niño, cuando le extiende sus brazos, usted también le va a dar los suyos. No lo va a dejar ahí tirado, lo va a levantar. Y si se golpeó, pues le va a acariciar donde se golpeó y lo va a tratar de consolar. Pues Dios es mucho mejor que esto, mucho mejor. Pero es necesario que nosotros le extendamos nuestros brazos, que le extendamos nuestros brazos para manera de poder sentir sus caricias, su consuelo, y poderle decir: Señor, sé que no he sido la persona perfecta, sé que no soy lo mejor, pero Señor, soy humano, fallo. Y Dios es bien para consolar. Dios extiende sus brazos, porque nunca desprecia un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia. Ahí mismo en Proverbios 24.
Proverbios 24, 16. ¿Lo tenemos? Amén. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué es un impío? Alguien que no tiene piedad, que está muy fuera de la piedad, que quebra la ley de Dios, no tiene un sentimiento para hacia su prójimo. Esto es un impío. Muchos dicen que un impío es uno muy pecador. Puede ser que sí, es cierto, pero es alguien que carece de piedad. Que carece de piedad. Entonces aquel que carece de piedad, dice la Biblia que caerá en el mal. El justo será levantado. ¿Y qué es un justo? Es una persona perfecta. Es aquellos que han sido justificados y lavados en la sangre de Cristo. Porque vosotros, por la fe, ya habéis sido justificados, dice la palabra de Dios. Son las personas que son levantadas. Vamos a Salmo, capítulo 34. Salmo 34, 18. Mire qué dice la palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas las aflicciones del justo. Y si cayere y está dispuesto a levantar sus brazos a Dios, Dios lo va a levantar. Dios la va a levantar. Pero si lejos de levantar los brazos y la mirada a Dios, comienza como aquel niño que lejos de estirar los brazos para ayuda, comienza a llenarse los cachetes de lodo. ¿Quién levanta sus brazos? ¿O a quién levanta sus brazos? Sino simplemente no quiere la ayuda de Dios, no se quiere enderezar, no quiere levantarse. Pero aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, aquellos que están en busca de la misericordia de Dios, Dios está ahí. Dios es fiel para perdonarnos. Entonces, hay tantas aflicciones en la vida. A los justos. Miramos en las dos historias primeras. Y ahora si le interesa a usted saber la historia más maravillosa, el milagro más grande del mundo, nuestro Señor Jesucristo. A no lo echaron al pozo de los leones, pero lo escupieron, lo humillaron, lo vituperaron, dijeron que tenía demonios. Y tantas calumnias otras le dijeron. Pero ni aún así él desistió a cumplir su misión para salvarnos a nosotros. Aún así él abrió sus brazos en la cruz para que nosotros también estiremos nuestros brazos a él y digamos: Señor, heme aquí, aquí estoy. Es muy bueno que nosotros, en esos días y tiempos tan difíciles, comencemos a
meditar en lo siguiente. A no procurar el mal para alguien más. Que si esa raicita de amargura está queriendo aparecer ahí por nuestra vida, la saquemos de nuestra vida, como dice Hebreos. Mirad, cuidado, que ninguna raíz de amargura aparezca en tu vida. Para manera de poder ser libres y poder seguir hacia adelante en el caminar de Dios. Porque en el caminar de Dios vamos a seguir encontrando obstáculos de uno, de otro y de otro. Y el asunto es caminar en Dios sin amargarnos, sin tener que servir a Dios llenos de amargura, sino con gozo en nuestros corazones. A pesar de lo que estemos nosotros pasando, porque sabemos que esa, como dijo el apóstol Pablo, esta breve tribulación que estamos pasando es pasajera, es momentánea, no es para siempre. Muchos hablan del águila. Muchos hablan del águila para hablar de su transformación, ¿cierto? ¿Quién no conoce la transformación del águila que sube a la peña más alta? Pero muy pocos hablan del águila en el proceso natural que el águila pasa después de una transformación. El águila en su naturaleza, ella tiene una transformación que no es golpearse contra la roca y quitar sus plumas, sino que llega un momento del águila que sus plumas empiezan a caer sin que ella se las golpee. Y cuando esto está pasando, el águila no puede remontarse a las alturas. El águila tiene que pasar ese proceso. No puede subir a la peña ni al tronco. El águila temporalmente se tiene que pasar abajo. Y cuando esto pasa, que el águila se mantiene abajo, ella no puede cazar, no puede volar, está indefensa. Pero el águila entra en esa época o en esa etapa en una depresión muy, pero muy fuerte. A tal grado que dicen los expertos que ella prefiere no seguir viviendo, pero que es parte de la naturaleza de ellas que pasen ese proceso para un plumaje mejor, un plumaje más nuevo. Y cuando ellas están así, las águilas que ya pasaron, escucha eso, las águilas, dicen los expertos, que las águilas que ya pasaron este proceso, cazan. Y cuando van hacia arriba volando sobre aquellas águilas que están pasando por ese proceso, de lo que aquellas águilas cazan, les tiran, les comparten pedazos de lo que han cazado. Y no es con el propósito de humillarlas, sino es con el propósito de decirle, aquí estamos, ánimo, ahí les va. Porque ellas pasaron ya también por eso. La naturaleza es maravillosa. Y cuando hablamos de las águilas, mucho más. Porque Dios siempre nos ha dicho que nosotros nos rejuveneceremos como el águila. Nos remontaremos como el águila y no nos fatigaremos, hablando en un sentido espiritual. Entonces, nosotros necesitamos de hacer lo mismo. No hacerle esto en el pie del otro ni de la otra, sino levantarnos para ser parte de aquellos que nos hemos levantado y los que estén, tirarles algo de lo que ha dado Dios a nuestra vida. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos compartir? Acuérdese lo que dice el Señor Jesús, y esto se lo dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Seamos nosotros, tomando el ejemplo de esta ilustración del águila, si por algún motivo nosotros
estamos tristes, desanimados, acérquese con su hermana que anda en los aires, con ánimo, para que le comparta algo de lo que ha tenido, que es la palabra de Dios. Igual los varones, si alguien anda triste, desanimado, acérquese con su hermano que anda ahí en los aires, que ha salido del proceso, que ha sufrido, que se ha levantado, pero que ahora anda ahí con miras de compartir también lo que Dios le ha dado. Entonces, no nos entristezcamos. No seamos personas que se afligen y al afligirse, ¿verdad? Querramos que todo el mundo esté afligido también. No. Si nosotros estamos afligidos y alguien está contento, tomémoslo como ejemplo y no podemos nosotros ser así, de que si yo estoy afligido y quiero que el otro también o la otra estén afligidos ahí. No, para nada. Dice la palabra de Dios, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Pero no podemos nosotros, si nos afligimos, estar afligidos y quererle meter el pie al otro para que también siga afligido junto con nosotros. Si el otro está contento y usted está triste, dele gracias a Dios por su contentamiento. Usted posiblemente pasa por el proceso del águila, pero también no hagamos nosotros de meterle el pie para que esté igual con nosotros. Que no se haga en nuestra vida aquel dicho que dice, pues que como ellos no son felices, también no quieren que nosotros seamos felices. Que ese dicho no sea aplicable en nuestra vida. Que en buenas y malas nosotros estemos contentos. Dice el apóstol Pablo, posiblemente sí tristes, pero no terminados. Pasando tal vez por ese proceso del águila. Pero que en cualquier chicorrato Dios nos va a levantar. Vamos a volar y vamos a compartir. Y vamos a darle también a los que están por ahí cabizbajos también, a compartirles algo de lo que también nosotros hemos recibido. Dice la palabra de Dios, da de gracia de lo que gracias haber recibido. Nosotros jamás, hermanos, jamás tratemos de tomar la justicia en nuestra mano. Dejemos a Dios que la haga, porque Dios es bueno y lo hemos mirado en 2 ejemplos y podemos mirar muchos más ejemplos, pero 2 son suficientes para meditar. Ya más que 2 y más de 3 ya es doctrina, ya es enseñanza, ya nos ayuda, ya cuenta, ya no es como algo que nosotros estamos inventando. El propósito de esto es que nosotros nos edifiquemos, de que no queramos hacer algo a la fuerza, sino que a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos edifique y que nos edifiquemos a través de la misma, porque no solo del alimento físico vivimos, sino que también vivimos de esta que es la palabra de Dios. Yo le aseguro que ahorita nos sale como entró esta tarde. Algo o en algo vamos pensando, o para bien o para mal, pero vamos meditando en algo. Ya no entró como salió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace diferencia. Dios siempre llega a tiempo. Vamos a ponernos